Buenos días, damos inicio a la clase de lenguaje con grado noveno. El tema para hoy es el párrafo, 16 de marzo del 2021. Entonces, como primera medida, chicos, escribimos en el cuaderno, por favor, fecha, tema y objetivo. En fecha colocamos, por favor, 16 de marzo del 2021. En tema, vamos a escribir, por favor, el párrafo deductivo e inductivo. El párrafo deductivo e inductivo. Y en el objetivo, por favor, vamos a escribir comprender las diferencias comprender las diferencias comprender las diferencias entre el párrafo deductivo e inductivo y la funcionalidad o la función del párrafo de introducción y la función del párrafo de introducción y conclusión. Es decir, hoy vamos a ver 4 tipos de párrafos, pero vamos a centrar especial atención en deductivo e inductivo. Para iniciar, entonces vamos a ver qué es el párrafo y qué tipos de párrafos hay. ¿Listo? Entonces, el párrafo como primera medida es la unión de unas oraciones que tienen sentido, es la unión de unas oraciones que tienen sentido, coherencia y cohesión. ¿Listo? Y tenemos 4 clases de párrafos. Son facilitos. El primero, argumentativo. El segundo, narrativo. El primero, argumentativo. El segundo, narrativo. El tercero, descriptivo. Y el cuarto, expositivo. Estas son las 4 clases de párrafos más importantes y más relevantes. Hay otros tipos, como el cronológico, pero tiene que ver con el narrativo.
Entonces, estos son los más importantes, son los más principales y son los que, digamos, no tienen derivación. Por ejemplo, hay un párrafo científico que se deriva del argumentativo, pero entonces estos son los cuatro principales. Entonces, como su nombre lo indica, el párrafo argumentativo pretende argumentar unas ideas a partir de pruebas. Argumentar ideas a partir de pruebas, o sea, cosas que puedo comprobar con hechos. El narrativo, entonces, son los tipos de párrafo, como su nombre lo indica, que narran una historia. Narran una historia. Tenemos el descriptivo, que como su nombre lo indica, describe una situación. O un personaje, o una cosa, o un animal. ¿Listo? Describe. Y el expositivo, como su nombre lo indica, entonces me expone unas ideas con el fin de convencer. Convencer. ¿Listo? Expone unas ideas con el fin de convencer o de cambiar el pensamiento a la persona que está leyendo nuestro párrafo. 2 minuticos, por favor, para copiar los tipos de párrafos y vamos a ver en este momento las clases de párrafos según su estructura. Ya vamos a ver deductivo e inductivo, pero era importante saber que hay 4 tipos de párrafos. Según el contenido, es importante que sepamos que esto es contenido. Y ahorita vamos a ver los párrafos según su estructura. Así que por favor copiamos rápidamente este pequeño cuadrito. Y escribimos como subtítulo, por favor, párrafos según su estructura. Párrafos según su estructura. Y les voy a dar un minutico más para que copien el cuadrito. Un minutico más para que copien el cuadrito. Listo. Entonces, párrafos según su estructura. Vamos a ver el primero, que es según su estructura. Ya vimos los de contenido. Vamos a ver estructura y función. ¿Listo? Según su estructura tenemos 2 tipos de párrafos, que son deductivo y tenemos el párrafo inductivo. ¿Listo? El párrafo deductivo es aquel párrafo que tiene su idea principal
al inicio del párrafo. Entonces, según su estructura, el párrafo inductivo contiene la idea principal al inicio. Su idea principal al inicio y ya después continúa con sus ideas secundarias. ¿Listo? El párrafo inductivo es lo contrario. Tiene su idea principal al final del párrafo. Al final del párrafo. Es decir que podemos evidenciar los tipos de párrafos deductivo e inductivo según donde esté ubicada la idea principal. Si la idea principal se ubica al principio, es deductivo, es decir, yo deduzco de un tema, lo identifico de qué trata ese párrafo y luego lo apoyan las ideas secundarias. Mientras que en el párrafo inductivo inicia con las ideas secundarias y al final está la idea principal. ¿Listo? Chicos, por favor, me apagan los audios. Cristian Camilo, por favor, apagas tu audio. Listo. Entonces, por estas dos situaciones puedo identificar los tipos de párrafos. Entonces, tengo párrafo deductivo, identifico claramente la idea principal al principio del párrafo, perdón, al inicio del párrafo, es deductivo. Cuando están primero las ideas secundarias, ejemplos, otras pruebas, otras ideas, y al final la idea principal es inductivo, es decir, el inductivo a partir de unas ideas secundarias me induce al tema principal. El deductivo de una vez me plantea el tema principal y luego me sustenta con otras ideas. Esos son los dos tipos de párrafos. Y tenemos los párrafos según su función, que también los vamos a ver hoy, que es el de introducción y el párrafo de conclusión. Entonces, el párrafo de introducción, chicos, ya ustedes saben que es una introducción, pero es mejor que nos quede clarito. La función del párrafo es especificarme dónde va la introducción, dónde van los argumentos, párrafo deductivo, inductivo, y dónde va el párrafo de conclusión. Entonces, el párrafo de introducción me sustenta sobre qué va a tratar un texto. Es decir, yo no puedo hacer un párrafo de introducción y dejarlo solo, pero sí puedo hacer un párrafo inductivo o un párrafo deductivo y dejarlo solo porque son ideas sueltas. Pero el párrafo de introducción necesariamente va dentro de un texto. ¿Listo? No puedo dejar el párrafo de introducción ahí solo y qué sucede con el tema. ¿Listo? Entonces, me sustenta sobre qué va a tratar el tema. ¿Listo? El texto, cuál será el objetivo, cuáles son los subtemas, qué pretendo con ese texto. Y la conclusión, pues, es todo lo importante
¿Qué puedo resaltar de un texto? Es decir, lo que aprendí, para qué me sirve, cuál es su función, digamos, resumidito lo que trató el tema. Entonces, en pocas palabras, el tema trata de, en pocas palabras, aprendimos qué, ¿listo? Todo lo importante que puedo rescatar o puedo resaltar del tema. ¿Listo? Entonces, párrafo de introducción me da una idea principal y me da unos subtemas. Los párrafos de apoyo pueden ser deductivos o inductivos, identificando dónde se encuentra la idea principal de cada párrafo, y el párrafo de conclusión, que es todo lo que puedo resaltar de un texto. Hay que tener claro, chicos, que tanto párrafo inductivo como deductivo tienen idea principal e ideas secundarias. Los dos, los dos contienen idea principal e ideas secundarias. Yo sé que con la actividad, pues vamos a reforzar un poquito más el tema. ¿Listo? Entonces, por favor, 2 minuticos para que terminen de copiar este cuadrito. Y con eso escribimos la actividad en clase. Perdón, yo me paso por acá un momentico. Listo. Continúen escribiendo. Bueno, escribimos, por favor, chicos, actividad en clase. Hoy les voy a dejar ese pedacito mientras terminan de copiar si les hace falta. Actividad en clase. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar en un tema, el que ustedes quieran. El que ustedes deseen. Luego voy a plantear un título. Luego voy a pensar qué voy a escribir, de qué quiero hablar sobre ese tema. Por ejemplo, si mi tema es la biblioteca, entonces yo voy a decir que la biblioteca, por ejemplo, voy a pensar en un título. Entonces el título de mi texto puede ser un lugar divertido, por ejemplo. Un lugar divertido es el título. En el punto 3, entonces voy a pensar qué temas quiero hablar, qué temas quiero tocar de ese tema general. Entonces, subtemas. Entonces voy a pensar en subtemas. Vamos a tocar únicamente 2 subtemas, porque cuando tocamos muchos subtemas nos enredamos con el texto. Vamos a tocar 2 subtemas. ¿Listo? 2 subtemas. Un tema general y 2 subtemas de apoyo. En el punto 4, lo que voy a hacer es que voy a escribir un párrafo de introducción, donde explico qué tema voy a tratar y qué subtemas. ¿Listo? Explico tema y subtemas. Esto está fácil si uno lo hace así paso a paso. Listo. El quinto, entonces, es elaborar un párrafo deductivo
Párrafo deductivo con un subtema y párrafo deductivo con otro subtema. Perdón, inductivo con el otro subtema. Entonces, miren, está muy fácil esta actividad. Primero, pienso en un tema. Luego planteo un título. Luego escojo los subtemas. Entonces, si vamos en mi subtema, por ejemplo, mi título es Un lugar divertido. Los subtemas que voy a trabajar es, por ejemplo, la importancia de la biblioteca y la función de las bibliotecas, por ejemplo. Entonces, elaboro una introducción donde explico. Mi texto se va a tratar sobre la biblioteca, cuál es su función en la sociedad y para qué me sirve tener una biblioteca en las diferentes localidades o en los países o en fin. Ya ustedes echan cháchara, como se dice, redactan, empiezan a redactar y a hablar sobre su tema. Luego voy a hacer un párrafo deductivo con mi primer subtema. Entonces, en un párrafo, perdón, en un párrafo voy a explicar mi primer subtema, que es, por ejemplo, cuál es la importancia de tener bibliotecas en la ciudad. Entonces, en un párrafo inductivo pongo la idea principal al principio, luego pongo ejemplos y otras ideas secundarias, y luego hago un párrafo inductivo con mi segundo subtema. ¿Cuál es la importancia, cuál es la función de las bibliotecas? Entonces pongo mis ideas secundarias y al final coloco mi idea principal. Y por último, elaboro un párrafo de conclusión. Elaboro mi conclusión, lo que puedo resaltar. ¿Para qué va a servir? ¿Para qué le sirve a la gente? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Para qué nos va a servir como ciudad? Entonces ahí ya coloco lo que puedo resaltar, lo importante. Un pequeño resumen, una cosita mínima que ustedes puedan escribir en 4 líneas. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos párrafos va a tener mi texto? 4 párrafos. Y un título. ¿Listo? 4 párrafos y un título. Entonces, ya con la actividad vamos a entender un poquito más la estructura, la funcionalidad y el contenido de los párrafos. ¿Listo? Entonces, mis niños, desarrollen la actividad para que puedan comprender mejor el tema.